Habíamos dicho la última vez que Dios es la lupa que permite ver lo que no es visible a simple vista para nosotros. ¿Sí? Estamos hablando de conocer a Dios y estamos hablando de que es necesario para nosotros conocerle a Él. ¿Sí? El hombre necesita conocer a Dios. Eso lo vimos referente a lo que le sucedió a Isaías. Isaías, él, aunque era un hombre cercano, un hombre bueno, un hombre piadoso, podríamos describirlo así, Dios le mostró, se mostró a él, y vuelvo a tomar lo que dije hace un momento, Dios es la lupa que nos permite vernos como en realidad que somos. Porque la realidad es que todos nosotros tenemos el fenómeno de no sé qué bruja es, ¿verdad? El que le preguntaba al espejo, ¿no? Bueno, de Blancanieves, y le preguntaba quién era la más hermosa, y ella esperaba que el espejo le dijera que ella era la más bonita. Y usted y yo a veces lo hacemos, y usted cuando se ve el espejo, usted siempre se ve y dice, ay, qué hermoso soy, ¿no? No hay hombre tan hermoso como yo, ¿no? Y ese es el fenómeno que a veces sucede. Lo que quiero decirle, hermano, es que nosotros casi nunca, por no decir nunca, nos vemos como personas como en realidad somos. ¿Sí me explico? Nos maquillamos de tal manera que pensamos ser algo que no somos. Nos engañamos. Fingimos algo, pero Dios le permitió a Isaías verse tal cual era, y entonces Isaías llegó a la conclusión simplemente de ser algo aborrecible delante de ¿quién? De Dios. Voy a repetir esto que había dicho: el ente de Dios magnifica y enfoca nuestra visión distorsionada del mundo y de lo que somos. ¿Sí? Es decir, nos permite ver las cosas como que, hermanos, como son. Hermano, yo no sé si le ha pasado, pero de repente alguien le toma una foto y se le enseña, y uno la ve y dice, ay, no, bórrala, por favor, porque me veo bien fea. Y uno le dice, pues si así estás, ¿me explico? ¿Qué quieres? A ver, ¿la foto miente? No, lo que pasa es que usted quiere con un montón de filtros, ¿no? Y entonces, de repente, cuando la conocen sin filtros, dicen, bendito Dios. ¿Sí? Hermanos, el ente de Dios permite ver las cosas como son. Y entonces usted de repente cree que lo que está haciendo, o cree que con la persona con la que se está juntando, estoy hablando a los jóvenes, cuando de repente ustedes empiezan a juntarse con tal persona o tal persona, ¿sí? Y entonces a su papá o a su mamá le dice, oye, no me gusta que te juntes con ¿qué? Con este muchachito o con esta muchachita. Y entonces, ¿por qué dices? Pues lo que pasa es que, hija, yo veo a esta persona y lo escucho hablar y no me agrada lo que dice o cómo es, no te va a ayudar. Y los jóvenes dicen, estás loca, mamá. Él es muy lindo y me quiere mucho, ¿sí? Porque esta persona está viendo las cosas como él quiere verlas, ¿me explico? Pero no como en realidad son las personas. Y Dios, a través de su palabra, nos permite ver las cosas como verdaderamente son. ¿Sí? El punto aquí, hermanos, al que quiero llegar es que usted y yo no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. ¿Sí me explicó? Nosotros vemos las cosas como nosotros somos, pero no como en realidad son. Lo que tenemos que hacer es, hermanos, preguntarle a Dios, oye, Dios, ¿está bien que yo siga teniendo empatía
o me siga juntando con esas personas? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien cómo me estoy comportando con las personas? ¿Está bien o es correcta mi actitud como hoy estoy actuando, Dios? Esa es la razón por la que Pablo dice que los que se juzgan a sí mismos y se comparan consigo mismos, se miden a sí mismos, pues no son sabios. Porque uno se mide, como diría uno, pues como se quiere medir, ¿me explico? Se califica como uno quiere. Oye, y entonces uno simplemente opina de sí mismo lo mejor, ¿sí? Entonces el mismo Pablo dice, no, mira, si tú te vas a aplaudir, tienes que saber y entender que las cosas son como Dios las ha trazado y que tú vas a tener que dar cuentas a fin de tu vida de todos tus ¿qué? De todos tus actos, de todo lo que tú has hecho. Y habrá un día donde todos tengamos que rendir cuentas. ¿A quién, hermanos? A Dios. Ese día le conocemos como ¿qué, hermanos? ¿El día de qué? El juicio, ¿sí? Y Dios finalmente allí revelará las intenciones de ¿dónde, hermanos? El corazón. Ahí se va a ver todo. Necesitamos entonces a Dios para conocer la realidad de nuestro mundo interior y de nuestro mundo exterior, ¿sí? Todos tenemos expectativas, la verdad, irreales, equivocadas de lo que es la vida y de lo que estamos haciendo. Expectativas que Dios, si bajara y pudiera decirnos, tuviera que corregirnos y decirnos, oye, tú pensabas que lo que estabas haciendo era correcto, pero no es así. Yo nunca te pedí que hicieras tal cosa. Por eso me sorprende cuando de repente algunas personas afirman decir que están haciendo la voluntad de Dios. De repente me llamaba la atención cuando uno escuchaba a algunos jóvenes que decían, es que conocí a fulanita de tal y Dios me habló y me dijo que ella es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí me explicó? Y a los 3 meses ya se habían dejado su noviazgo, ¿no? Y no solo eso, sino que se habían peleado y que habían causado un problema en la iglesia. Cuando habían subido los dos muy hermosos y decían, es que ya oramos y sabemos que Dios, ambos somos la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, tengan cuidado, tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que siempre seamos dirigidos por Él y que más bien nos haga ver lo que nosotros no podemos ver, ¿no? Porque es cierto, su palabra no nos dice que todo lo que va a acontecernos será miel sobre hojuelas, ¿o sí? No, la palabra de Dios que nos dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, ¿no? Habrá tribulación. Y si en este mundo usted no ha sufrido mucho, porque la realidad es que aquí, hermanos, muchos hemos sido bendecidos. O sea, unos los que estamos aquí, unos han sufrido más y otros han sufrido ¿qué? Menos. Unos han padecido más y otros han padecido menos. Y los que han padecido menos, hermanos, es una bendición añadida. Dios ha sido más misericordioso con ellos, o con nosotros, ¿no? Pero el punto aquí, hermanos, es que muchas veces tenemos ideas erróneas de Dios, ¿sí? Ideas erróneas no solamente de Dios, sino de lo que Dios está haciendo. Y tenemos ideas tan equivocadas de lo que Dios hace o debiera de obrar, y usualmente la manera como ideamos a Dios es contraria, ¿no? Y a veces pensamos, Dios para mí, mis pecados, Él tiene que ser bueno conmigo. Él debe al ser un padre amoroso y ser bueno, y como la Biblia lo dice, pues Él tiene que ser bondadoso ¿con quién? Conmigo, ¿no? Y mostrarme su gracia, y mostrar su amor y misericordia. Y si me equivoco, Él tiene que perdonarme y ayudarme. Pero a ver, ¿qué pasa cuando de repente alguien actúa en contra nuestra y nos trata mal y hace algo malo en contra de nosotros? Si le pedimos, Dios, destrúyelo. Ojalá le dé cáncer. Ojalá se muera, ¿sí?
Y si usted fuera ese, diríamos, no, a ver Dios, sí me equivoqué, sí hice mal, sí dije un chismecito, sí le eché una que otra mentirita, pero por favor, conmigo no actúes así, ten misericordia de mí. Pero cuando alguien nos hace mal, sí queremos, como dice, si no te lo llevas, ¿te lo qué? Te lo mando, ¿no? Nos da ganas. Entonces, dada esa realidad, llegamos a conclusiones distorsionadas. Las cosas no son como nosotros las vemos. Nosotros vemos las cosas como nosotros somos. ¿Sí? Es algo que ya había dicho, pero las cosas en realidad son como Dios las ve. Ese es el punto. El enfoque correcto, ¿quién lo tiene? Dios, no nosotros. Nosotros nos equivocamos. Al escoger muchas veces nos equivocamos, ¿o no? Sí. Al decidir. Y todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿no? Y a veces decimos que tratamos de echarle la culpa a Dios, ¿no? Les aseguro que si les hubiera agarrado la lluvia, alguien le hubiera dicho, por eso no voy a la iglesia en la tarde, para no mojarme y no enfermarme. O si se enferman y el próximo domingo no vienen, ya ven, pastor, por su culpa me enfermé, ¿no? Imagínense. Cuando no conozco a Dios en lo absoluto, me refiero a las personas incrédulas, o cuando conozco a Dios de una manera deficiente, y digo deficiente porque no podemos decir incompleta, porque nunca podremos tener un conocimiento completo de Dios, porque siempre nuestro conocimiento de Dios va a ser incompleto. Pero estoy refiriéndome a más bien cuando tenemos un conocimiento de Dios erróneo, ¿sí? Un concepto de Dios deficiente, incorrecto. Muchas veces, hermanos, cuando esto pasa, cuando hay una concepción errónea de Dios, ¿sí? Vamos a caminar de forma distorsionada y nos vamos a ¿qué, hermanos? A tropezar, ¿sí? Nos vamos a perder, nos vamos a tropezar. La razón por la que pensamos que estamos caminando bien es lo que yo por la mañana les decía, Proverbios 14:12. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Rápido, ¿qué dice el texto? Hay camino que al hombre le parece, ¿qué, hermanos? Derecho, pero su fin es camino de ¿qué, hermanos? De muerte, de perdición. Entonces, hermanos, la realidad es que yo no conozco una verdad tan clara en la Biblia como esta. Nosotros pensamos que estamos en ¿qué, hermanos? En lo correcto, viviendo de forma ¿qué? Correcta. Pero la realidad es que estamos en camino de muerte. Entonces tú te imaginas, porque a ti te parece que es un camino correcto y lo sigues y estás convencido, y no solamente, sino cuando de repente alguien piensa en lo contrario, lo defendemos y le decimos, no, tú estás mal, yo estoy bien y tú y todos ustedes que piensan diferente están mal, ¿sí? Lo defendemos y nos enojamos. Pero hermanos, tenemos que pedir a Dios su ayuda para poder entender lo que está sucediendo y lo que necesitamos saber. Por eso pedimos la luz. ¿Y la luz dónde la encontramos, hermanos? En la palabra de Dios. La dirección la encontramos ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ahora, entonces, mi naturaleza caída mantiene una mente sin luz. ¿Tenemos una naturaleza pecaminosa, cierto o no? Sí. Tenemos una mente obviamente llena de una falta de razonamiento, de entendimiento, y por eso necesitamos la palabra de Dios para tener, ¿qué, hermanos? Discernimiento. ¿Cuál es el lema de este mes, hermanos? Mi pueblo pereció por falta de ¿qué, hermanos? De conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. Porque el conocimiento de Dios me da discernimiento. Eso quiere decir, me da capacidad de entender lo que es bueno y lo que es ¿qué, hermano? Lo que es malo. Entonces yo creo que frecuentemente nosotros hacemos juicios erróneos acerca de Dios y acerca de lo que Dios quiere y acerca de Dios cómo está obrando. Yo no sé si le ha pasado, pero de repente hay gente que llega a decir, oye, es que yo sé lo que Dios está haciendo en mi vida o está haciendo en tu vida. Y uno dice, a ver, espérate, ¿cómo puedes saber? ¿Acaso me estás diciendo que Dios bajó y habló contigo y te dijo, oh, yo sé lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer contigo? Porque de repente hay gente que dice eso, ¿o no?
y afirma, no, Dios va a hacer de ti tal persona. Ah, caray. Y se gozan, o más bien se mofan, y presumen, mejor dicho, de saber esto. Pero hermanos, yo solamente puedo saber lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero yo no sé lo que Dios está haciendo en la vida de la hermana Patty, y no sé lo que está haciendo en sus vidas. Yo puedo ver y soy testigo de lo que Dios ha hecho. ¿Con qué? Con mi vida. Y lo que Él me está haciendo vivir hoy. Pero no sé lo que va a ser el día de mañana. ¿Sí? Entonces creo que muchas veces nosotros llegamos a conclusiones infantiles. Mejor me refiero a eso. Acerca de Dios y de su gracia, y de su misericordia, y de su bondad, y de su amor para con nosotros. Y es cierto que muchas veces, hermanos, aún a pesar de que tenemos estos conceptos o estas ideas erróneas, Dios nos tolera. Y yo creo que como cuando de repente vemos que un niño dice algo totalmente ilógico, ¿qué pasa con nosotros? Nos causa risa, ¿cierto o no? Pues creo que Dios de repente cuando nos escucha, pues dice, ay, pobrecito, ¿no? Es un niño, ¿no? No entiende lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que esto refleja cómo nosotros somos. Quiero compartirles solamente unas cartas escritas por algunos niños que nos ilustran de una manera analógica lo que a veces usted y yo podemos pensar o decir acerca de Dios. Mire, voy a solamente comentar, son 6 cartas, frases pequeñas de preguntas que le hicieron los niños a Dios. Vea la primera pregunta. Querido Dios, en vez de permitir que la gente muera para hacer gente nueva, ¿por qué no te quedas con las que ya tienes? ¿Sí? Lo que piensa un niño. ¿Para qué permites que la gente se muera? ¿No? Mejor quédate con los que ya tienes. Firmado, y esta niña se llamaba Jane. Querido Dios, segunda pregunta. ¿Es cierto que tú eres invisible o solo es un truco? Firmada Lucy. Siguiente pregunta. Querido Dios, gracias por mi hermanito, pero realmente lo que te pedí fue un perrito. Firmado Joyce. ¿Sale? Siguiente pregunta. Veamos lo que un niño dice, lo que le dice a Dios, porque a veces actuamos así como estos niños. Querido Dios, ¿tú quisiste hacer así a las jirafas o fue un accidente? ¿Sí? Firmado Norma. Querido Dios, la vez pasada fui a una boda en una iglesia y ellos se besaron ahí mismo. ¿Está bien? Firmado Neil. Y la última, que es la que más me gusta, fíjese. Querido Dios, seguro que es muy difícil para ti amar a todas las personas en el mundo. En mi familia somos solamente 4 y nunca lo logro. Firmado Ian. Hermanos, creo que nosotros entonces con frecuencia hacemos preguntas a Dios así de infantiles y de torpes o ¿cómo inocentes, por así llamarlo, ¿no? Y usted y yo de repente le decimos, querido Dios, y le pedimos cosas que Dios cuando nos escucha dice, oye, pues este hermano o esta hermana lleva tanto tiempo en una iglesia y parece que me pide cosas de ¿qué? De niño, que son infantiles, ¿no? Entonces, lamentablemente, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, adquirimos todos, una naturaleza que, hermanos, pecaminosa, pecadora, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que cuando el pecado viene a la naturaleza del hombre, lo que hizo fue distorsionar la imagen de Dios, ¿sí? De lo que nosotros pensamos, ¿sí? Adán y Eva de una manera vivían de una manera muy distinta antes de haber, ¿qué, hermanos? Pecado. ¿Tenían una relación estrecha con Dios, sí o no? ¿Podían hablar con Él? Sí. Tan cerca, tan íntima. Entonces, así vivía Adán y Eva. Pero, hermanos, cuando el pecado cayó, esto fue distorsionado.
Después de que Adán y Eva cometieron el pecado, cayeron, y por consiguiente nosotros, la habilidad de ver a Dios por lo que Él es y el carácter de Dios, entonces siempre ha estado en constante cuestionamiento. Cuando digo cuestionamiento es, ¿cómo fue que atacó la serpiente? ¿Qué hizo? Cuestionó lo que Dios, ¿qué, hermanos? Dijo. Y entonces de repente hoy cuando leemos la palabra de Dios, mucha gente dice, ¿será cierto? Dudan que esto sea la, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Y usted mismo muchas veces duda de qué? De Dios. ¿Y duda de qué, hermanos? De la palabra. ¿Esto de dónde viene, hermanos? No, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este dudar, este no creer en la palabra? ¿De dónde viene, hermanos? Del efecto de haber distorsionado, del efecto de la naturaleza caída. ¿Sí me explicó? Adán y Eva dudaron de qué, hermanos? De Dios. Y esto es lo que nos heredaron. ¿Me explico? Nuestros primeros padres dudaron de Dios, y esto es algo que usted y yo muchas veces hacemos. Dudamos, cuestionamos, pensamos que lo que Él nos dijo no es que, hermanos, no es verdad. Entonces, yo quiero decirle que la serpiente le vendió una idea a esta primer pareja. ¿Qué les dijo? Voy a terminar con esto. Miren, la serpiente se acercó y le dijo a Eva primeramente, mira, Dios no es tan bueno ni tan honesto como tú piensas. Porque Dios te dijo que no podías comer del árbol porque ibas a morir. ¿Cierto o no? Sí. Aparentemente la serpiente va ahí como de manera, como no diciendo algo tan falso. Aunque ya dijo en un principio, oye, Dios no es tan bueno y no es tan honesto. Hermano, no estoy inventando aquí la Biblia, pero estoy parafraseando un poco de lo que está allí en Génesis, ¿sí? Ahora, luego no solamente dijo eso, sino que le dijo, mira, si tú comes del árbol de la vida, en realidad lo que va a pasar es que no vas a morir, sino más bien lo que va a pasar es que tú vas a conocer lo que es la verdad, ¿sí? Y la serpiente entonces cuando le dice, oye, Dios no es tan honesto, Él se está reflejando como yo sí soy ¿qué? Yo sí soy honesto, yo sí te voy a decir que la verdad. Él no te dijo la verdad, pero yo sí te voy a decir la verdad. Satanás se disfrazó de algo que no era. Entonces dijo, yo te voy a decir la verdad, si tú comes de esa fruta, tú vas a llegar a ser como Él, y eso es algo que Dios no quiere. Esa fue la forma, ese fue, como diríamos, el gancho, el anzuelo que Satanás lanzó a Adán y a Eva para cometer pecado. ¿Qué es lo que está cuestionando, hermanos? Satanás. ¿Qué es lo que Satanás cuestionó en ese momento? Bueno, Satanás cuestionó el carácter de Dios, y cuando Eva compró esa idea, aceptó esa idea, ¿sí? Si usted me pregunta a mí, yo le dije por la mañana y lo repito, Eva no mordió la fruta y pecó, no. ¿Qué fue lo que le dije? Eva pecó primero y luego ¿qué hizo? Luego mordió la fruta. ¿Sí? Porque ella ya había dudado antes de haber comido el fruto. Ya había cuestionado, ya había puesto en duda la palabra de ¿quién, hermanos? De Dios. Eva pecó y entonces después mordió la fruta. Porque la verdad, hermanos, es que usted y yo pecamos antes de que hagamos las cosas. ¿Sí o no? Eso es lo que sucede. Tú pecas antes de. Cuando Eva consideró la posibilidad, cuando Eva cuestionó la bondad de Dios, cuando Eva simplemente hizo caso y dijo, la serpiente tiene ¿qué? Razón. La serpiente me está diciendo que la verdad. En ese momento Eva ya había ¿qué, hermanos? Ya había pecado. ¿Mordiendo la fruta? Antes de morder la fruta. Entonces Eva pecó en ese momento. Y cuando Eva pecó, de ahí en adelante distorsionó el carácter
de Dios, y entonces usted y yo tenemos una idea equivocada de qué, hermanos, de Dios en nuestra mente, y jamás hemos podido ver a Dios por lo que Dios es. La única manera de ver a Dios, ¿cómo es, hermanos? ¿A través de qué? De su palabra. Podemos conocerle a Él. Me voy a detener aquí y yo quiero invitarles a esto. Usted y yo tenemos que hacer un ejercicio diario de conocer más y más de quién, hermanos, de Dios. Y la única manera para conocer a Dios es a través de qué, hermanos, de su palabra. Y usted y yo tenemos que dejar a un lado esta idea de cuestionar, de poner en duda lo que Dios nos dice en su palabra. Tengamos cuidado, hermano. Pidámosle a Dios perdón y pidámosle, Señor, ayúdame a entender y conocerte cada vez más. ¿En dónde, hermanos? En tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos todos, hermanos? Desde muy pequeños. ¿Instruye a qué? Al niño. ¿Y qué dice? Instrúyelo cuando es niño, y cuando sea adolescente ya no lo instruyas. ¿No, verdad? Necesitamos seguir instruyendo. ¿A qué, hermanos? ¿A quién? A Dios. Instruirlo a Dios. Necesitamos instruir a Dios y acercarnos cada vez más a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra y podemos conocerle y debemos de conocerle. Necesitamos conocer a Dios. Dios le bendiga.